Shalom mis amados y muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal de Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. El día de hoy traigo un tema de suma importancia, el cual es necesario y crucial para nuestra salvación, que es acerca del significado del término o de la palabra pecado. Pero quisiese de antemano, antes de empezar, me pudieran acompañar con una oración hacia el Eterno. Oremos. Señor Padre Eterno, bendito seas, oh Adonai de los ejércitos. Venimos hoy delante de ti, Señor, para pedir tu instrucción y tu enseñanza. Te pido, oh Señor, que a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, puedas profundizar en nuestra mente y en nuestro corazón y puedas enseñarnos tus palabras y nos des la fuerza para podernos por obra. Te pido por cada uno de mis hermanos que ven estas enseñanzas y que les dé sabiduría y paz en su vida. Gracias, Dios, Señor, te lo pido por los méritos de tu amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados, quisiera compartir este tema, como mencionaba anteriormente al principio, acerca del pecado. Es importante que profundicemos en este término de pecado a través de las Escrituras. Que las mismas Escrituras nos enseñen y nos muestren lo que significa el término pecado. Durante esta semana, durante estos días, 2 días atrás, le preguntaba a personas que están a mi alrededor, que se definen a ellas como cristianos. Les preguntaba concerniente a este tema, a este significado. ¿Qué era el significado de la palabra pecado? Y pues, algunas personas me daban la misma respuesta y algunas me decían algo diferente, tales como el pecado es portarse mal, ofender a una persona, ofender a Dios. Cuando no estamos a cuentas con el Creador, se puede decir de esa forma. Cuando no declaramos nuestros pecados, también me decían palabras como esa. De pronto, ese mismo resultado o esas respuestas rayaban el objetivo, que es parte del pecado. Incluso hubo personas que se referían al pecado de una manera específica, tales como muchos de nosotros sabemos que es como el robar, es mentir, el matar y cosas que son más concretas, ¿no? Que popularmente nosotros conocemos lo que es el pecado. Incluso como padres se lo mencionamos a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros observamos esos términos desde esa manera, pues en algunas ocasiones podemos sentir que no estamos pecando, porque nosotros nos podemos analizar y pararnos frente a un espejo y vernos y hoy no pequé. ¿Por qué? Porque no maté, no mentí y no le decía algo a nadie. O en su defecto, no cometí ni adulterio ni fornicación. Entonces no nos consideramos pecadores delante del Padre, ¿verdad? De Adonai. Bueno, en ese entonces, ya que no robamos, no matamos y cosas similares como esas, cosas por el estilo, dejemos que podamos seguir adelante y permítame decirles que estos conceptos de pecado van más allá de lo que podemos encontrar en la lista mencionada. Entonces, ahora bien, puedo ver que hay algunos pecados sutiles en nuestra vida que a veces nosotros no sabemos, que pueden estar en nuestro carácter, que pueden estar por ejemplo, en nuestro temperamento, que pueden estar, por ejemplo, en nuestros pensamientos, incluso en nuestras mismas palabras, que nosotros no identificamos, que no sabemos que están ahí, que están en nuestra vida diaria, que son parte de nuestra vida diaria. Y a veces nosotros reflejamos en nuestras pláticas, en nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Ahora, verdaderamente yo no estoy aquí para enumerar los pecados de ustedes, incluso los pecados míos, algunos pecados que podamos tener, sino que le pidamos al Eterno que con la ayuda de su Ruach HaKodesh nos ayude a definir exactamente esos pecados. Porque déjenme decirles que una vez identificando esos pecados, podamos definir un camino, podemos definir una trayectoria que nos va a ayudar en el cambio de nuestra vida. Incluso para poder mejorar nuestra vida espiritual
y nuestra relación con Elohim. Entonces, déjenme decirles, mis amados, que cuando quiero obtener el significado de pecado, cada persona me daba una respuesta diferente. Por eso es de sabios que permitamos que las Escrituras nos den el verdadero significado de la palabra pecado. Por eso tenemos el Brit Hadashah, el pacto renovado o el pacto restaurado, como se debe de conocer, o que como popularmente se conoce como Nuevo Testamento. El significado del pecado. Rapidito, mis amados. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Es un versículo bien conocido. Muchos lo conocen. Pero verdaderamente es necesario profundizar en lo que ahí dice. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo el que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es la transgresión de la Torá. Ahora, una vez más, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. En algunas Biblias, en algunos escritos nos enseñan ley, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el verdadero significado de la palabra, que es Torá. Entonces, leemos la escritura en el término Torah o ley, que significa en hebreo al griego, que es anomía, y tiene significado como infracción, infringir, maldad, iniquidad y transgresión. Eso está envuelto en la palabra ley, o el resultado de infringir la ley, o los términos que encontramos aquí. Entonces, el término significa, Torah es enseñanza, dirección e instrucción. ¿De quién viene? Esa enseñanza, esa dirección e instrucción de Elohim. Pero quisiera que analicemos un poquito el versículo que leímos anteriormente, donde dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley o la Torah. Pero el término ley viene a diluir como ilegalidad, violación a la Torah, maldad, infracción, infringir, quebrantar, iniquidad y transgresión. Esos son los subjetivos que aplican a la violación de la Torah. Pero algunas personas nos dicen que eso significa o que suena como legalismo, ¿no? Esta Torah es muy legalista cuando uno habla acerca de los preceptos de Dios. Se refieren a eso como una norma fija, unas obligaciones que es merecedoras de castigo, y es una comprensión errónea de la palabra Torah, porque leímos anteriormente que es instrucción, guía, esperanza, amor. Incluso el término fe también tiene algo similar a lo que significa Torah. Pero bueno, en algún momento vamos a compartir ese tema acerca del significado de la fe. En el término Torah encontramos cosas más específicas. Encontramos como instrucción, que esa instrucción nos lleva a la enseñanza. El término de la enseñanza que nos lleva a la sabiduría. La palabra sabiduría que nos conlleva hacia la obediencia, mis amados. Y la misma obediencia nos lleva a Elohim. Analicemos otra vez más. Tenemos instrucción que nos lleva a enseñanza. La misma enseñanza que nos lleva a la sabiduría. La sabiduría nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a Adonai. Cuando nosotros aplicamos el concepto Torah, se aplica cuando entendemos las palabras que están escritas allí, en ese Pentateuco, en esos libros. Es importante que cuando nosotros leamos el término ley, detrás pongamos esta palabra, mis amados: Torah, Torah, Torah. No es algo legalismo la Torah, sino es obediencia, guía, esperanza. Ahora, leímos anteriormente los conceptos de enseñanza, instrucción, sabiduría y la obediencia, que fueron palabras que Adonai le delegó a Moisés en el monte para que fueran plasmadas y escritas en las tablas de piedra que ahora nosotros tenemos, pero incluso que fueron puestas en el concepto del Pentateuco o en los primeros escritos de la Biblia.
tales como el libro de Génesis, que en el hebreo es Bereshit y tiene el significado de en el comienzo. El segundo libro, que es en Éxodo, o se conoce en hebreo como Shemot, que significa nombres. Tenemos el libro de Levítico, que es el Vayikra, que tiene una connotación en hebreo que dice y llamó. El libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, que es Bemidbar y significa en el desierto. Y por último tenemos el Deuteronomio, que es Devarim, que son leyes y palabras. Ahora, mis amados, en el Pentateuco, en los libros de Moisés, encontramos estos cuatro conceptos ya mencionados, que el último nos lleva a Adonai, a Elohim, por la obediencia que nosotros tenemos a su Torah. Es conforme a lo que está escrito en esos mandamientos que Adonai hizo pacto con su pueblo. Pero vamos a ver realmente lo que quiere significar, lo que realmente significa ese pacto que Adonai hizo con su pueblo. Vamos a Éxodo, Éxodo capítulo número 34, el versículo 27. Nos dice: y Adonai le dijo a Moshe: escribe tú estas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con los de Israel. Son esos preceptos que leímos anteriormente, que fueron parte de la Torah, los conceptos que nos llevan a Adonai. Aquí dice que él los escribiera. Son escritos de Moisés, pero las palabras vienen de Todopoderoso. Dice que es un escrito que serán un pacto contigo y con Israel. Ahora vamos a ver del hebreo la palabra pacto. La palabra pacto la encontramos del Strong 1285. En el hebreo es berit, que significa pacto, alianza, confederación, convenio, hacer, practicar, poner por obra, alianza, pacto y prometer. Y durante toda la escritura, mis amados, hemos encontrado todos estos conceptos, porque el Señor dice: si tú haces, yo te hago. Hay uno que dice: volveos a mí y yo volveré a ustedes. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que poner por obra, primeramente, para recibir respuesta del Todopoderoso. Acompáñenme también a Deuteronomio 29, capítulo número 29, el versículo número 1. Vamos a ver, dice: estas son las palabras, las que leímos anteriormente, del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, o sea, donde estaba el monte Sinaí, donde se entregaron las tablas de piedra. Dice que es el pacto, ya leímos los términos de pacto, ¿verdad? Lo que significa. Que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Si no solamente el Señor les entrega el pacto en el monte Sinaí, en el monte Horeb, que es la montaña, en el monte Sinaí donde entregaron los mandamientos, sino también se le entregaron justamente antes de entrar a la misma tierra prometida. Se los entregaron unos pactos, se entregaron anteriormente y antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, que si ponemos en nuestro corazón el guardar estas enseñanzas, esta Torah hace grande estas promesas, ese pacto, esa conjunción, ese convenio bilateral que el Todopoderoso hace con nosotros. Que el Señor dice: yo te doy estas palabras, tú las pones por obra y vas a recibir lo que yo tengo para mi pueblo. Recordemos que cuando Adonai sacó a su pueblo de Egipto, no solamente venían de la tribu de Israel, venían personas mixtas, de las cuales en algún momento le pidieron a Moisés el permiso de poder ser parte de las mismas promesas que ellos estaban recibiendo por Adonai. Y que lo que Moisés hizo fue hablar con el Todopoderoso, ponerle este caso, y el Señor solamente decía: claro que sí, si ellos quieren ser parte de mi pueblo, simplemente tienen que guardar mis enseñanzas, mis estatutos, mis ordenanzas y mis leyes que yo te di a ti en el monte Sinaí. En Horeb, incluso, volvemos a repetir, antes de entrar a la tierra prometida.
Pero vamos a ir mismo a Deuteronomio capítulo 29, el versículo 9 nos dice, guardaréis. El término guardaréis del hebreo que es shamar, que significa atesorar, cuidar, proteger, celebrar, conservar, considerar, cuidar, cumplir. Vean lo que, realmente entienden lo que estoy hablando, mis amados, de lo que tiene este concepto de guardar. Y guardar es no obtenerlo y guárdalo, y ahí lo vamos a dejar. No, ya lo tienes, practícalo, ponlo por obra, dispérsalo, enséñaselo a las naciones, enséñaselo a la gente. Y seguimos leyendo, mis amados. Guardaréis pues las palabras de este pacto, otra vez la palabra pacto, y las vas a poner por obra, practícalas, para que prosperes en todo lo que hicieres. Ahí dice el Señor, no dice el Señor en algunas cosas, dice en todo lo que hicieres. Imaginémonos, mis amados, cómo serían nuestras vidas si desde el principio hubiéramos tenido la bendición de haber recibido esas palabras cuando éramos pequeños, directamente de nuestros padres. Esa enseñanza, esa dirección, esas instrucciones y la guía del Todopoderoso. Aquel que nos creó, mis amados, nos diseñó incluso con un manual. Yo siempre he puesto este ejemplo. Cuando nosotros vamos a una tienda y compramos algo que se tiene que armar, viene con un manual para que quede perfecto, que quede cimentado, que quede firme, que tenga el propósito, el por cual fue comprado. Eso hace la Torah en nuestras vidas. O como un GPS. Lo ponemos porque no sabemos la dirección. Si un GPS, una persona que no conoce el lugar donde está, se pierde. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, mis amados, cuando no tenemos la Torah, cuando no tenemos el conocimiento de las Escrituras en nuestra vida, en nuestro corazón. Andamos de aquí para allá. Sopla el viento y nos mueve para un lado. Vuelve a soplar y nos mueve para el otro. No estamos en un mismo lugar. Mas en cambio, la Torah en nuestra vida como un GPS nos dice, da vuelta a la derecha y lo hacemos. Da vuelta a la izquierda y ahí estamos. Detente, es aquí. No lo hagas, practícalo, hazlo. Eso es pecado. Eso no me agrada, dice el Todopoderoso. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Pero no es tarde. Ya podemos poner y tomar por obra las instrucciones y practicarlas en nuestra vida. Ahora, mis amados, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento, dice que el pecado es malo. Por definición bíblica, es infringir la Torah. Pecado es infringir la Torah. A través de esa falla, de ese pecado, estamos infringiendo, rompiendo, quebrantando los pactos que Dios le hizo a su pueblo de Israel. Lo vuelvo a decir, mis amados, no fue a los judíos, sino al pueblo de Israel y todas aquellas personas que quisieron ser parte de ese pueblo. Esas instrucciones de Adonai que fueron entregadas a Moisés para nosotros. Por eso, mis amados, analicemos estos conceptos, estas enseñanzas y pongámonos por obra en nuestro corazón, pongámonos en nuestra vida, analicémoslas y practiquémoslas. Por eso quisiese, mis amados, que a través de este concepto y de esta enseñanza puedan reoír su mente, su espíritu, su alma, se analicen unos a otros para que la misma palabra de Adonai pueda penetrar en nuestra mente, en nuestra vida, y a través de eso podamos estar fieles delante del Creador. Gracias, mis amados, por ese tiempo. El Señor Adonai te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerden, mis amados, que la verdad siempre triunfa. Shalom.